Vamos a la geografía. Ahora voy más allá. Vamos a la geografía. Génesis capítulo 2, verso 11 al 14. Yo les voy a mostrar dónde fue creado el ser humano. Preciso que entiendan esto, porque donde el mundo inició, el mundo termina. Donde el mundo inició, el mundo termina. El mundo tiene un principio cronológico, cronómetro, y un fin. Pero donde el mundo se inició, donde Dios le dio inicio al mundo geográficamente, se los voy a mostrar a través de la Biblia, acá termina el mundo, en el mismo lugar. Por eso entiendan dónde empezó el mundo, dónde fue puesto el primer Adán. Génesis capítulo 2, verso 11 al 14. Hablando de dónde fue colocado, habla de los ríos que estaban ahí. El primero se llama Pisón y rodea toda la región de Jávila, donde hay oro. El oro de esa región es excelente y también se dan allí bedelio y onice. El segundo se llama Gijón y rodea toda la región de Cus. Acuérdense del nombre Cus. El tercero se llama Tigris y pasa al este de Asur. Y el cuarto se llama Éufrates. Génesis 3:23. Así que Dios el Señor lo expulsó del jardín del Edén. ¿Cuál es el Edén? Bien. Miren esto. Acá están los ríos. ¿Lo ven? Tigris, ¿lo ven ahí? Esperen que voy a cambiar color. Ahí está el río Tigris. Acá está el río Éufrates, ¿lo ven? ¿Ven desde dónde viene, de acá arriba? Bueno, pasa por Turquía, pasa por Siria, pasa por Irak, con K, y pegado acá, ¿lo ven que está pegado? Está pegado a Irán. ¿Observan? Ahí es el Edén, ahí comenzó el Edén, esta es la tierra donde todo comenzó. Irán, musulmanes, Irak, musulmanes, los turcos, musulmanes, ¿se están entendiendo? Está tomada toda la región por los musulmanes. Voy a achicar, después cuando hable del fin voy a emplear mucho más. Ahora, entiendan esto. Irán, ¿qué es esto? Todo esto es Irán, todo acá, todo esto, ¿lo ven? Irán antes era Persia. Recuerden el nombre Persia. El reinado medo-persa, cuando se unieron los medos con los persas que conquistaron a Babilonia. Luego Alejandro el Magno con Grecia conquista a los medos y a los persas. Los iraníes con N, eran los persas. Si había sanguinarios eran ellos. Hoy el grupo ISIS, Eslová, todos los grupos terroristas salen de Irán. Hoy Irán está sosteniendo, pagando a todos los cientos de miles musulmanes que están siendo terroristas en la tierra. De Irán está saliendo el terrorismo para toda la tierra. Ellos están pagando. Esto último que pasó en Rusia, que murieron 133 personas, fue por causa del grupo ISIS. El grupo ISIS es pagado por Irán. Después está la tierra de Irak, acá, toda esta tierra, acá, Irak, con K, toda esta tierra, ¿está bien? Toda esta tierra. Ahí era Babilonia, el imperio de Babilonia. Bueno, y después Siria y Turquía allá arriba. No tengo referencias. En el día de hoy, yo les voy a hablar de 4 profecías. Les acabo de mostrar la creación de los ángeles, la eternidad de Dios, la creación de la tierra,
la creación del ser humano. Y les hago un paréntesis más. Cuando el ser humano es creado en el Edén, ustedes ven que el ser humano es expulsado del Edén. Génesis 3. El ser humano es expulsado del Edén. En el Edén, Satanás hace que se tome una serpiente, toman una serpiente y la serpiente habla con Eva. En el Edén ya estaban, como manejan el cosmos, ya estaban los espíritus malignos. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios, al hacer esta creación tan excelente a su imagen y semejanza, que es el ser humano, lo puso en el Edén para que luego el Edén vaya expandiéndose, pero lamentablemente el ser humano, por la capacidad de rebeldía con la que Dios le permitió tener, se rebeló contra él. En esta mañana les voy a hablar sobre la profecía del Antiguo Testamento, de cuándo vendría Cristo. Les voy a hablar de la segunda profecía, la profecía de Israel, de la nación de Israel. Les voy a hablar del anticristo y les voy a hablar de la tribulación. Repito, profecía de Cristo, número 2, profecía de Israel, número 3, profecía del anticristo, número 4, profecía de la tribulación. ¿Me siguen? ¿Seguro? ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí es SI y se tiene que decir con voz audible. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Bien. Primer profecía, el nacimiento de Cristo. Exactamente 700 años antes del nacimiento de Cristo, un profeta llamado Isaías dice, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Y vamos a hacer una pausa. Jesús nace de una virgen. ¿Con quién estaba comprometida María? Bien. ¿María tuvo relaciones sexuales con José? No. Después del nacimiento de Jesús, ¿María tuvo más hijos? ¿Cuántos hijos tuvo María? Por lo menos 4 hijos, de ahí para arriba. ¿Tuvo relaciones sexuales para tener esos hijos? Sí. Pero acá vemos que Jesús nace y María era virgen, no había tenido relaciones sexuales con nadie. Necesito que entiendan muy delicadamente lo que voy a decir y nunca quieran sacar de contexto lo que voy a decir. El hombre, el ser humano, el varón, pone el esperma. ¿La mujer qué pone? Los óvulos. ¿Quién es el que determina el sexo? El ser humano varón. La mujer tiene cromosomas XX. El varón tiene cromosomas XY. Si el cromosoma que va en el semen es X, nace una nena. Si es Y, nace un varón. Pero el que determina si es varón o es mujer, según el cromosoma, es el hombre. ¿Qué tuvo que tener María para que naciera de su vientre una persona?
Díganlo. Un esperma. Por eso que el Señor le dice a la serpiente, en la cruz, el hijo de la mujer te va a matar. Yo se lo estoy traduciendo. De María venía el ADN, el gen contaminado de pecado. De José venía el gen contaminado de pecado, pero bíblicamente, ahora se los voy a mostrar después, el pecado entra por el hombre a la tierra, por el semen. El pecado entra por el hombre, dice la Biblia. El semen que se introduce en el óvulo de María era un semen con naturaleza divina y era un semen con cromosoma Y que daría nacimiento al Hijo de Dios, a Jesucristo. Otro día, no hoy, vamos a hablar de lo que pasó en Génesis 6 con los ángeles caídos, los hijos de Dios, que ya eran ángeles caídos, y las hijas de los hombres, las mujeres, para que entiendan mucho más esto que les estoy hablando ahora. Pero Jesús nace de naturaleza divina. Semen es el idioma, semilla es el idioma en que nosotros podemos hablar. Es el idioma que entendemos. Y el óvulo de la mujer, naturaleza humana. Pero como el que transmite el pecado es el hombre, en la transmisión no hay pecado. Naturaleza divina de parte del Espíritu Santo. Segundo, la profecía sobre Israel. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la nación de Israel. ¿Dónde nace la nación de Israel? Con Abraham. Tienen que conocer estos tiempos. La nación de Israel nace con Abraham. A Jacob se le cambia el nombre, se le pone el nombre Israel, pero nace con él, con Abraham. También pueden encontrar diferentes opiniones sobre esto. La iglesia nace en Hechos capítulo 2, verso 4, cuando viene el Espíritu Santo y todos comienzan a ser tomados por el Espíritu, ahí tiene nacimiento la iglesia. Entonces yo voy a hablarles de el nacimiento de Israel desde Abraham hasta Hechos capítulo 2, verso 4, que hasta ahí Dios trabaja con la iglesia, con Israel, perdón. Y luego de que pasa la iglesia, cuando es arrebatada, en el último pedacito, son 7 años más, que Dios termina el trato con Israel. Dios hace una pausa con Israel. Cuando nace la iglesia, ya Dios no trata más con Israel. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, Dios va a tratar con Israel de vuelta por 7 años más. Bien. Daniel estaba muy preocupado, el profeta. Estaban prisioneros en Babilonia y Daniel comienza a hablar con Dios sobre la nación de Israel. No confundan a Israel con la iglesia. Israel con la iglesia no tiene absolutamente nada que ver. La iglesia es una cosa, Israel es otra. Daniel, preocupado por Israel, le pregunta a Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Y ahora se los voy a leer en un ratito. Y Dios le dice, fíjate la profecía de Jeremías capítulo 25. Van a estar 70 años presos o cautivos en Israel y después los voy a soltar. Van a salir de la cautividad. Y le sigue diciendo un par de cosas más. Necesito quedarme acá. Por eso no sigo hablando de Jeremías. Daniel capítulo 9, 24 y 25, muy preocupado por lo que vendrá. Para que ustedes se den una idea, nunca pueden leer el libro de Daniel de manera literal. Porque así como en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el libro de Apocalipsis que habla de todo lo que es la futurología, del futuro del mundo,
en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel es el libro del Antiguo Testamento que le podemos llamar el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces jamás lean literalmente el libro de Daniel porque no lo van a entender. Daniel no lo van a entender, Ezequiel no lo van a entender. Hay profecías del Antiguo Testamento que están conectadas con el fin del mundo, que hablan, algunas hablan de Israel, otras hablan de la iglesia, otras hablan de la tribulación. Por eso no se leen esos libros de forma literal, por eso la gente no los entiende y los malinterpreta. Entonces cuando Daniel le pregunta a Dios, Dios le revela lo de Jeremías, que iban a estar 70 años cautivos, y cuando salgan iba a comenzar algo profético. Lo que iba a comenzar era esto. Daniel, Dios le dice, cuando salgan de Babilonia, a partir de esta línea, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Seguramente que no entendieron nada, pero ahí se los explico. La orden de la reconstrucción dice Dios, 70 semanas desde acá. Ahora le voy a decir dónde inician las 70 semanas para Israel. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. Hasta el fin de la tribulación hay 70 semanas. ¿El tema cuál es? Es que hay una pausa entre medio. Dios en este momento no está tratando con Israel. Ahora el trato de Dios es con la iglesia en la tierra por medio del Espíritu Santo. Entonces, 70 semanas. Son 70 semanas, dice Dios. ¿Desde cuándo? Verso 25. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. De acá para adelante, cuando yo le avise a Nehemías de que puede volver a restaurar Jerusalén, los muros, cuando le avise a Esdras que puede restaurar el templo, cuando le avise a Zorobabel que pueden comenzar la restauración, de ahí le dice Dios, para adelante contá 70 semanas. El tema es el siguiente, que para los judíos, como yo les expliqué anoche, lo de los sábados altos es un día feriado, por eso todos piensan que Jesús muere un viernes, no. En estos días vamos a estar subiendo de vuelta el video, los que no estuvieron anoche. Jesús muere un miércoles. Jesús no muere un viernes. Entonces, para los judíos, 70 semanas, una semana pueden ser 7 días, pero para el idioma de ellos entendían que una semana eran 7 años. Entonces, 70 semanas son 490 años. Lo que Dios le está diciendo a Daniel es, hasta el último día de la tribulación son 490 años. Si ya pasaron 2000 y pico de años, pará. Hay una pausa. Desde el día en que nació la iglesia, hace 2000 años atrás, hasta el arrebatamiento, Israel está en pausa, la profecía está en pausa. ¿Por qué? Porque la profecía es para ponerle fin al pecado de Israel, para expiar la iniquidad de Israel, para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía. Hasta eso, ¿bien? Pero ¿y cuándo comenzó la pausa? ¿Cuándo comenzó la pausa? La pausa comenzó, miren esto. Lean con atención el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar hasta a Jerusalén. Ahí, pausa. Acá. Desde la salida de la orden para restaurar los muros, Nehemías, Esdras el templo. Desde acá,
hasta el príncipe, el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Le está dando fechas Dios a Daniel. Hasta Jesús habrá 7 semanas. 7 semanas por 7 años. ¿Cuánto es? Vamos, calculadora. ¿Cuánto es? 49. Más 62 semanas. ¿Cuánto nos da? 483 días. Y les quiero decir algo. Desde que salió Nehemías a reconstruir los muros hasta la entrada de Jesucristo para morir en la cruz, pasaron 483 años. La profecía fue cumplida y quedan solo 7 años de tratamiento de Dios con Israel. Y son los 7 años de la tribulación. Palabra por palabra, fecha por fecha, cumplida hasta el Mesías príncipe. Y ahí se acabó el trato con Israel. Comenzó la pausa. Una pausa que no sabemos bien día y hora cuando se termina. Sí, él dijo, cuando Israel sea vuelta a ser nación. Eso ocurrió en el año 1948. No pasará una generación para que el Hijo del Hombre vuelva. Y una generación de la nuestra son 80 años. Daría el año 2028. O una generación del Antiguo Testamento son 100 años. Daría el año 2048. Nadie sabe la hora ni el día. Pero él sí dijo, cuando vuelva Israel a ser nación, no pasará una generación hasta que vuelva yo. Entonces tal vez algunos de los que estamos acá podamos vivir el arrebatamiento. No se sabe fecha y hora. Nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo. Solo el Padre que está en el cielo sabe la fecha y la hora en que Jesucristo va a volver. Y esa no es la segunda venida, ese es el arrebatamiento. La segunda venida es otra cosa, donde levanta la iglesia, que ahora se los voy a explicar. 483 años exactos hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y ahí donde Dios le dice 70 semanas a Daniel, 62 semanas más 7 para Israel, pero falta una semana, que es la semana de 7 años. Y pasará esto, estos 83 años, y se puso el plan de Dios en pausa para Israel. Ese domingo de Ramos que estaba entrando Jesús, se cumplían exactamente 483 años desde el día que Nehemías fue enviado a reconstruir el templo de Jerusalén.